No, quieres ser como el Muy bien. Cipriano, ¿eh? Al Qué final del feo. video, al final del video le voy a mandar saludos, ¿eh? Entonces iniciamos. Está con nosotros Alexis Montero, psicólogo cognitivo-conductual que se desempeña como psicólogo en el Hospital de Santiago Ixcuintla. También se dedica a la terapia privada y lo he elegido porque al estar en contacto con niños, adolescentes, conocen parte lo que los docentes asumen y creen acerca del conductismo, ¿no? Y me imagino que tú ejerciendo la parte cognitivo-conductual y estando en relación con lo que los maestros pues le indican a los niños desde el aula, a veces se contraponen pues miradas, ¿no? Que son las que aquí vamos a comentar. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, la verdad es que estoy bien. Agradezco tu invitación. Ahí ya tenemos bastantes cosas pendientes tú y yo para este tipo de presentaciones. Pero la verdad estoy feliz de que me des el espacio. He visto los demás capítulos, no completos, honestamente, pero me han gustado. Me gusta la dinámica que lleva y sobre todo tiene mucha substancia. Sí, así que vamos a aprovecharlo, vamos a ver qué tanto podemos comentar. Yo imagino que van a haber muchísimas cosas que a la gente le va a interesar. ¿Va? Veremos, va. Pues, Alexis, eh, ya varias veces nos hemos reunido Sí, y hemos comentado, ¿no? El cómo diferentes profesionales, diferentes personas, pues asumen una idea errónea acerca de lo que es el conductismo, ¿no? Aquí vamos principalmente pues, a enfocarnos en un colectivo que son los docentes, los profesionales de la enseñanza, exacto. que entienden pues de manera incorrecta el conductismo, aun cuando les podría ser de muchísima utilidad y aun cuando supuestamente lo estudian durante su formación inicial, ¿no? En el pregrado, en la licenciatura, incluso en posgrados, muchas veces aún así, con todo ese tipo de estudio, pues no logran comprender el conductismo, ¿no? Principalmente porque a veces leen ese tipo de literatura a partir de autores que no son conductistas, ¿no? Sino a partir de alguien que lo interpretó mal. Desde ahí ya vamos perdiendo. E Tú, incluso, sí, perdón, e incluso decir que, pues sí, la malinterpretación por leer como, digamos, fuentes secundarias, las personas que hacen una crítica y de repente son partidarias y de repente no del enfoque, y sí pueden tergiversar un poquito pues la cuestión real de qué es el enfoque. Y curiosamente comentar que incluso hay docentes que lo aplican y lo aborrecen, pero no se dan cuenta que lo están aplicando. Es curioso eso. Sí, sí, me ha tocado escuchar de otros colegas que lo aplican y aplican sus técnicas que son conductuales, pero acá abiertamente pues lo aborrecen, no saben, yo creo qué onda, qué es lo que pasa ahí, ¿no? sí, es algo muy raro. Entonces vamos a iniciar pues por entender qué es el conductismo, ¿no? ¿Tú cómo podrías explicar de manera sencilla qué es el conductismo? De manera sencilla, pues de manera sencilla, lo observable, lo medible como tal. Sabemos que ellos se enfocaban en un inicio, realmente en un inicio los primeros exponentes conductuales se enfocaron mucho más a la parte motora, a lo que realmente podían ver en la forma de manejarse de un organismo X, digámoslo, ¿no? Ahorita vamos a abordar estas cuestiones de que no siempre fue así, pero malinterpretan la cuestión de que en un momento pues empezamos a abordar las cuestiones de comportamiento observable nada más. Yo diría en palabras simples lo que es conductismo, aplicar herramientas para llevar a cabo una modificación en el comportamiento. No vamos a, no quisiera meterme a si es ER, ¿no? El inventado debate o el conductismo operante, no, pues no. Pero es aplicar herramientas que tengan que ver con modificar una forma específica de comportamiento de una persona para, pues sí, para bien. Puede hacerse para mal también. Sí, como bien dices tú, ¿no? Tiene la finalidad de modificar la conducta, ¿no? Entonces para modificarla tienes que entender primero, ¿no? Y es por ello que pues, tiene sus herramientas, sus métodos y sus técnicas para lograr eso. Fíjate que muchos docentes eh, y creen que el conductismo es un método de enseñanza, ¿no? Y el Oh. conductismo Bueno, no es que es... de hecho,
no sé si tú me puedas aclarar, pero cuando se los dan en la formación docente, a ustedes se los dan pues desde la parte que solamente son teorías del aprendizaje, ¿no? Ándale, también de esa manera lo estudian, ¿no? Cuando nos toca estudiar pues, cómo aprende un niño, ¿no? Sea lo que sea, a escribir, a leer una operación matemática, pues muchas veces se nos ofrece ese menú, ¿no? Como si fueran dulces. Mira, si quieres tú entender el aprendizaje desde el constructivismo, desde el conductismo, bla, bla, bla. Y luego, pues te venden el conductismo como un método, ¿no? Y estaría bien que comentáramos si el conductismo es un método. El conductismo no es un método. No, es algo mucho más amplio y complejo, diría. Eh, Creo que ya empezamos a tocar un terreno bastante, pues bastante molesto para nosotros que digamos, compartimos estos enfoques y estas maneras de trabajar con el respaldo que se merece, pero pues ya empezamos a decir que la imagen que representa es errónea. Sí. Recordando algunos aspectos los primeros estudios conductuales que podemos decir que hizo el Pavlov y el Watson, que fueron los máximos y primeros exponentes. Creo que aquí lo que confunden empiezo a tocar la palabra del mecanicismo, ¿no? Creo que confunden lo que es sistematicidad con mecanicismo. Y hablando de que dices que puede ser un método, pues no. Es que simplemente no puedes venir y nada más hacer lo que venga en gana. Y este enfoque lo que plantea es hacer las cosas organizadas, ¿no? De manera organizada, planteando qué cositas suceden alrededor pues, de esa situación compleja como es, como tal. Y esta sistematicidad yo creo que es necesaria, no nada más en este enfoque y cualquiera que comparta otros. Pero creo que caemos en este error. En las críticas como tal, confunden lo que es la cuestión de ser sistemático y ordenado a la hora de hacer la intervención, con que ellos lo ven con que es un paso y luego un paso y luego otro paso y luego otro paso. Sí. Sí, ese es un prejuicio que se tiene, ¿no? Y te digo, en esta plática no quisiera que nos pusiéramos técnicos, ¿no? Sino Sí. que solamente fuéramos ahí más o menos echando luz sobre lo que no es el conductismo y lo que es. Y sí, ¿no? Muchas veces se cree que por ser ordenados y sistemáticos en la forma de emplear procedimientos, estamos mecanizando, ¿no? Estamos siendo muy limitados. Pero Skinner incluso lo sabía, ¿no? Skinner, por ahí en algún libro sobre conductismo, él enlista varios prejuicios, ¿no? Que le hacían saber acerca del conductismo, que si no tomaba en cuenta las emociones, que si no tomaba en cuenta el mundo interior, la conciencia, ¿no? Los procesos mentales, que si trataba a las personas como animales y demás cosas, ¿no? Que se siguen repitiendo en la formación docente, ¿no? Sí, de hecho no sé si recuerdas el libro de Watson, creo que es del 45, donde Watson le dedica como 2, 3 capítulos completos a hablar sobre las emociones. Y pues es curioso, ¿no? Que se diga que no se toman en consideración lo que son los aspectos emocionales cuando pues los máximos exponentes sí dedicaban su tiempo a ello. No sé, la gente quiere ver como bien específico no sé si lo puedo decir, el amor. Quieren ver las muestras como de cariño bien específicas para decir que no es un enfoque mecanicista. Sí, por ejemplo, Skinner tiene libros sobre enseñanza, sobre, sobre la vejez, sobre la creación de sociedades que no sean positivas, ¿no? Entonces Skinner no es castigante y tampoco no lo es, pues, parte de su obra, ¿no? O sea, Skinner siempre tendió a que los humanos y entre nosotros, pues, nos reforzáramos, ¿no? Todas nuestras conductas, que viviéramos en lugares que no fueran aversivos, que fueran gratificantes, pero no sé entonces por qué, si teniendo Skinner toda esta obra, ¿no? Toda esta buena obra, toda esta obra de bondad, por así decirlo, pues se le siga diciendo que Skinner era castigante, mecanicista, ¿no? Creo que aquí podremos hablar de los tipos de críticas que se hacen o desglosar cuáles son los tipos de críticas que se le hacen pues a la corriente, a la tecnología a la ciencia como tal. Porque pues tú me estás citando una obra, pues sí, tal cual, ejemplar.
A mí siempre, siempre me gusta decirle respecto a que pues, Skinner fue reconocido como el más influyente en la psicología en el siglo pasado, ¿no? Y reconocido por la APA como tal. Pero las críticas que se hacen podríamos hablar de que hay varias maneras. Está la gente pues, que no sabe nada, que no ha leído pues, como tal nada del enfoque y hace críticas que tienen que ver con gustos, ¿no? La gente que no ha leído nada y es que a mí no me gusta a lo mejor esto y no sé cómo tú te sientas, pero pues yo sí de repente he topado pared con los, con los conceptos, con las cuestiones teóricas del conductismo. No es sencillo como tal. Y aquí podemos decir que pues como no es sencillo, pues no me meto a leer la cuestión compleja como tal y pues no logro vislumbrar y entender cuán útil puede ser. Y bueno, también vienen las críticas esperables, ¿no? La ciencia misma necesita de la crítica, necesita del debate en su práctica cotidiana. Y sí, estas críticas sí son recibidas, ¿no? Otra cosa, ¿no? No quiere decir que estemos negados a recibir críticas, comparándolo con, pues tú sabes, ¿no? Otras corrientes que de repente se cierran a la crítica. Sí, No, pues no estamos cerrados, es necesario que se nos haga, pero cuando tenemos los argumentos de cómo funcionan las cosas es cuando sacan sus garras, por ahí decirlo, ¿no? sí. Y queda muy evidente que el conductismo no es acrítico, o sea, hay muchísimos miembros que pues son conductuales, cognitivo-conductuales, pues que están participantes en ese tipo de ambientes, ¿no? Donde se critican pues los procedimientos, las técnicas, los problemas que se Uh-huh. asumen, o sea, somos muy críticos, ¿no? El conductismo en sí es muy crítico. Y aquí hay que decir que el conductismo no es un conductismo, el conductismo es, dijera Skinner, la filosofía, ¿no? De la ciencia, del análisis experimental, ¿no? El conductismo es la filosofía, ¿verdad? Luego, de lo que hacen uso los profesores, al no ser psicólogos ellos y al no ser ellos profesionales, de lo que hacen uso los profesores son de las técnicas, ¿no? De las técnicas de Ah, modificación ok. de conducta, Sí. ¿va? Y cuando ellos hacen uso de las técnicas, creo que surge este problema de, al responder que es conductismo, te dicen, es que es dar una paleta, es que es Eh, poner tal consecuencia. Y creen que las técnicas son los conductismos que hay, ¿no? O también creen que ellos que los conductismos que hay son el procedimiento de condicionamiento clásico y el ajá. condicionamiento operante. Creen que son dos conductismos y son dos procedimientos, ¿no? Uno no representa Sí. un conductismo ni el otro representa otro. Aquí sí puedo decirte que ya me he topado con una situación de esto que tú mencionas. Tú dices de la consecuencia de que le dan una paleta al niño, para ellos ya es conductismo como tal, Sí. pero lo que me he topado es la cuestión de que pues sí, confunden lo que pueda ser una consecuencia, diciéndolo específicamente lo que es el castigo y lo que si refuerzas o no. Para empezar, pues confunden estas cuestiones y vienen a incidir en el punto de que ellos lo ven nada más como una aplicación de técnicas. Sí es necesaria la filosofía de todo esto, la teoría de todas estas cuestiones pues, metodológicas que te llevan a aplicar una técnica. Recordemos pues, que el conductismo a principio nació para querer esclarecer los problemas conceptuales que tenía la psicología, ¿recuerdas? Ajá. Lo que ellos querían era, pues, ¿qué son estos conceptos tan raros que nos ponen otras corrientes para explicar la situación humana? Y ellos venían a decir, no, pues primero tenemos que arreglar todos estos problemas conceptuales de decir que puede ser un reforzador, que pudiera ser una consecuencia negativa o positiva. Y pues si ellos desconocen todas estas cuestiones, podemos imaginar que ellos nada más aplican las técnicas de manera, pues sí, haciendo uso nada más de la tecnología conductual, pero desconociendo toda la parte teórica y filosófica que pueda llevar. ¿Qué imagen te llevas tú? Honestamente quisiera preguntarte eso. ¿Por qué tenemos esta imagen tan fea? A veces tan mala, no sé de dónde surge. Mira, yo estuve en lo normal, ¿no? Sí. Y cuando a mí me dieron, por ejemplo, bases del aprendizaje, si tú buscas, por ejemplo, en DGESPE,
que es quien se encarga de diseñar los planes de estudios para las escuelas normales, y buscas el plan de estudios bajo el cual yo estudié, que es Plan de Estudios 2012, te vas a encontrar que el programa de esa asignatura no tiene bibliografía. No tiene bibliografía, ¿eh? Y además, otro dato que por ahí vi, el plan de estudios es 2012. Y luego el programa que te indica las unidades, lo que tienes que revisar, lo que tienes que estudiar, fue publicado hasta el 2013. O sea, primero dijeron, vamos a crear un plan de estudios y luego creamos el programa. Estuvo bien raro. Y aparte el programa que hicieron de esa unidad no tiene bibliografía. Y entonces quien tiene que enseñar esa unidad sobre cómo aprenden las personas, cómo aprenden los organismos, pues no tiene ningún tipo de referencias para luego enseñarlo. Entonces, o sea que cada quien viene y hace su investigación para dar los temas, ¿no? Sí, imagínate. Y peor si quien está al frente del grupo no es psicólogo. Yo tuve la fortuna, sí era muy buen docente, que pues él era psicólogo, el que me dio esa unidad, pero sabía yo de casos cuando esa unidad era dada por alguien que no era psicólogo. Imagínate en qué problema metía a los alumnos, ¿no? O sea, les iba a decir, el conductismo es darles un premio a los niños, ¿no? ¿Pero qué es un premio? Volvemos, ¿no? Y pues también está incorrecto hablar de que es un premio, ¿no? Y ellos lo entienden como un premio, algo bien bonito, pero pues realmente para una persona puede ser apremiante una situación bastante aversiva o dañina o perjudicial. Aquí lo puedo abonar y no es por hablar pues nada malo, pero pues hasta incluso en la misma carrera de psicología que también la cursaste, sí te puedes llegar a encontrar lamentablemente, ¿no? Docentes que pues no digamos que no son psicólogos, pero que no tienen como tal cual la especialidad de darte una materia que tiene que ver con estas bases conductuales, y pues a ella es un desaprovechamiento enorme. Ya no sabes ni qué, ni cómo dan la materia, ni de qué hablan, ni ellos mismos saben de qué hablan a veces. Sí, y imagínate, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Si los docentes asumen que el conductismo es condicionamiento clásico y luego condicionamiento operante, ¿no? El condicionamiento clásico es de dos términos, decimos, ¿no? Estímulo-respuesta. Sí. Y es parte de la respuesta que dan los profes, que es conductismo, estímulo-respuesta, con el perrito, con Pavlov. Luego, y ya. Y luego Skinner, la consecuencia. Y luego si lo ven ahí, estímulo-respuesta, consecuencia, dicen, no, pues que, ¿a poco quieren hablar de emociones solamente con estímulo-respuesta, consecuencia? Pero por ahí otro autor, creo que era Freixa, que decía pues que nuestro alfabeto pues no tiene demasiadas letras, ¿no? Y con las letras que tenemos somos capaces de crear pues enorme cantidad de literatura, ¿no? De poemas, cuentos, novelas, describir la naturaleza, comunicarnos entre nosotros, canciones, muchísimas cosas, con esta cantidad tan pequeña de caracteres. Entonces, cuando en la ciencia de la conducta si quieren tener comportamiento con estos tres letritas, estímulo, respuesta, consecuencia, sí, pues se ven limitados. La gente piensa que nos estamos quedando limitados, ¿no? Sí. Y en parte también es por lo que mencionabas hace rato, porque creamos términos como atención, conciencia, emociones y voluntad, motivación. Meter esas palabras a eso, ¿verdad? Es que es muy ambiguo hablar de estos constructos, de estos conceptos abstractos más bien, que se pueden entender diferente para cada persona. Pero sí, volvemos a incidir en esta parte, no es que dentro de la parte de la mala imagen, ¿no? Yo sigo preguntándome por qué se quedaron con esa situación ahí. Pues recuerda la experimentación que se llegó a hacer, ¿no? Y cuánto no se ha hablado de lo que hicieron con este niño, ¿te acuerdas? El experimento del niño, y la gente se quedó con esto. Lo recordaba recientemente en la maestría que nos mencionaban esto de las cosas que se decían de que el niño quedó traumado y que el niño, creo que decían que se suicidó, no recuerdo, pero, o sea, esto también es una desinformación, pero hablamos de que la gente se quedó con esa imagen, de que al niño lo traumatizaron, y pues no fue así. El niño tuvo una vida bastante normal, digamos, ni por decirle bastante normal. No decimos, pues, que el conductismo no aborda el pensamiento, no aborda estas cosas que quieren llamar como tal cual emociones, sino que pues
a como lo entiendo, no es la causa. Para el conductismo, lo que son las imágenes mentales, los pensamientos, llámese, no son como la causa tal cual de la conducta. Y no significa que no los tome en cuenta, pero pues la lógica de trabajo en muchas ocasiones, porque puede que hay casos en los que no se dé así, la modificación conductual conduce a un cambio en la ejecución y este cambio en la ejecución puede llevar a una modificación en cuanto a pensamientos, imágenes y a un pues, contraste emocional. Tu emoción también va a verse afectada y vas a cambiar conforme al accionar. O sea, no es que el conductismo no lo tome en cuenta, pero recuerda que los primeros estudios, como te mencionaba antes, pues sí, se enfocaban mucho en la ejecución motora y se quedaron con esta idea, pero ¿cuánto tiempo no ha pasado? Pues la neta, carnal, más de 100 años de estudio de estas cosas, ¿tú crees que se van a quedar ahí estacionados en una parte? No sé si recuerdes los niveles de estudio de la rama o la ciencia conductual. ¿Te acuerdas? No, recuérdame. Está en primer lugar el nivel motor, está después el nivel cognoscitivo, que tiene que ver con el pensamiento, y el último nivel es el emocional fisiológico. Okay. O sea, estos tres niveles de estudio en la ciencia conductual son los que se consideran. No, reitero, no es que no le voltemos a ver la parte emocional o fisiológica, pero pues para el conductismo no es, como lo propiamente dicho, abordar para hacer la modificación que esperamos. Pues al menos en la práctica clínica conmigo es, pues sí es pan de cada día, ¿no? Tomar en cuenta la emoción del paciente, la situación de pensamientos que tiene. No sé de qué manera los docentes lo quieran plasmar en su práctica. No sé de qué manera lo incorporen. Sí, esto de lo que hablas es considerar los pensamientos y las emociones como causas, ¿verdad? Y pues son afecciones, ¿no? Después de que tú haces cosas, exacto. eres afectado de manera Exacto. de pensamiento, de manera emotiva, y los docentes toman el problema al revés, pues, ¿no? Los docentes, cuando quieren, pues, modificar la conducta de un niño problema, por ejemplo, no se fijan en lo que el niño está haciendo en ese momento, ni cómo interactúa el docente con el niño, ¿no? Sino se cuestionan, ¿qué estará sintiendo que el niño entonces no deja de pararse? ¿Qué estará pensando el niño que no inicia a contestar su tarea, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un mal planteamiento del problema y surgen entonces malas intervenciones, ¿no? Es como si quisieran observar con los ojos vendados. Sí. Porque no entiendo por... Ajá, es un buen ejemplo. Voltean a ver al niño que está haciendo ahí, pues, desmane o un montón de cosas disruptivas en el aula y sí, se preguntan qué estará sintiendo el niño, ¿no? Pues el niño se la está pasando a todo dar, si le podemos decir. El niño está bien a gusto haciendo su desmane. Entonces esta cuestión de querer observar con los ojos vendados, yo puedo poner, me hiciste que me trajera a la cabeza algo que sí es molesto en la práctica, ahí cuando recibo, ahorita por la cuestión de pandemia no hay mucho, pero pues llegaban los niños, ¿no? Derivados de las escuelas primarias, secundarias también, y te has fijado cuáles son pues el informe que manda la escuela para nosotros. ¿Sabes cómo va ese informe? ¿Qué ponen? Pues es que simplemente te ponen, ¿no? Pues tú sabes las formalidades burocráticas presentes y las de fecha y de quién manda y a dónde mandan, ¿no? Y el alumno tal, del grupo tal, del turno tal, pues presenta comportamientos inadecuados. Y por eso se manda derivación psicológica. O sea, pues ¿qué hace? ¿O qué no hace? Porque pues a mí si me dices comportamientos disruptivos, lo primero que yo puedo pensar es que se la pintea. O que, no sé, se sale del aula de clases corriendo, o le pega a los demás morros, o le pega a las chicas. No sé, o sea, desde ahí veo que pues tal cual para ellos nada más es, ay, mándalo, ¿no? Pero no digas exactamente qué es lo que hacen, nomás mándalo y dile que se portan mal, pero pues portarse mal es muy ambiguo. Sí, o dicen, es que ese niño no se comporta, ¿verdad? ¿Y qué es eso, no? Comportando, no de la forma que deseas. Ajá. Yo estoy en las primarias, ¿no? Entonces, ¿Sí? Me ha tocado, por ejemplo, incluso a veces defender a los niños, ¿no? De no ser suspendidos de la clase, o incluso
con los niños que yo tengo problemas, a veces me ayudan más, ¿no? Alguna vez alguna directora me ayudó más en que no se metiera a ayudarme, ¿no? Porque a veces, en vez de hacer la modificación en el salón de clases, ¿no? Te lo quiere Sí. sacar de ahí, lo quiere mantener con ella, entonces no te da la oportunidad de modificar ese ambiente en donde sucede el problema. Solamente lo retira y pues obviamente el problema ya no va a ocurrir porque no está. Pero cuando el niño vuelva, va a volver a hacer lo mismo, ¿no? O sea, a veces Sí, se le solucionan los hacen la problemas de manera modificación, incorrecta. ajá, hacen la modificación en el ambiente, en un ambiente artificial, en lugar de, pues, teniendo la oportunidad de hacerlo en el ambiente natural, ¿no? Lo sacan. Ujú. Y esto de sacarlo del aula de clases, pues tú y yo sabemos que podría ser una situación reforzante hacia el comportamiento disruptivo del niño si lo que el niño espera es que lo saquen de ese manicomio que es el aula, ¿no? Sí. Sí, sí, realmente llego a entender un poquito de esta parte, pero eh, hablemos un poquito de la aplicación de técnicas. Aún así, aunque los docentes nada más quieran aplicar el conductismo, ¿has visto cómo las aplican? ¿Te acuerdas de una publicación que te compartí en donde al niño lo retiraban del ambiente donde estaba hacia pues, la esquina del salón de clases, ¿no? Ajá, Y pues eso era, pues, bueno, de la manera sencilla, si está ocurriendo un problema, lo retiras del ambiente donde está recibiendo sí, tu un buen profesor, rato. ¿no? Y cuando comienza a mostrar mejores conductas, lo regresas, ¿no? Para que Ajá. él entienda esa contingencia de, me calmé, estoy atento, etcétera, y vuelve, ¿no? Bueno, yo por ahí vi una publicación en donde ese lugar donde el niño era retirado, ¿sí? Se lo ponían súper chulo, o sea, les ponían ahí crayones, juguetes. Imagínate lo que están haciendo. Están ellos creyendo que haciéndole sentir bien al lugar donde lo retiran es atender sus emociones, o no sé qué piensen porque está bien rara esa técnica. No sé si te acuerdas de esa publicación. La publicación como tal no la recuerdo, pero el ejemplo es más común de lo que nos podemos imaginar. O sea, sí pasa muchísimo. Esta es la lamentada técnica del tiempo fuera, ¿no? Ándale. Tal cual retirar pues es un proceso de castigo positivo, si no, de castigo negativo. Un ejemplo de retirarlo de la situación es agradable para ponerlo en una bien bonita, pero el error de que ellos están tal cual reforzando todo el desmane que hace el niño en la actividad grupal, ¿no? Lo llevan al lugar bonito, ellos piensan que atienden tal cual a sus emociones, y aquí viene otra de las críticas, pues volvemos al punto de que no atienden las emociones, pero tenemos argumentos, tenemos cosas que podemos poner en la mesa como tal. ¿Qué mejor forma de trabajar con las emociones de las personas que tal cual evitándoles o prolongándoles un sufrimiento emocional, ¿no? ¿Qué mejor forma de trabajar que desde la primera aplicación, pues aprendan las consecuencias a manejarse en ciertos lugares y ya desde ahí estos problemas pues se erradican de buenas a primeras? No sé, reitero otra vez, qué es lo que quieren ver. Tu ejemplo acerca de que el niño en lugar de preguntarse por qué hace estas cosas, se preguntan qué siente Sí. y lo hacen como de manera con los ojos vendados. Hace un momento me decías que tú has incluso usado a los niños y los has salvado de la suspensión, pero pues aquí pongamos en claro que tú ya logras ver que su comportamiento es funcional, pues. Tú logras ver por qué lo hacen como tal y entiendes estas circunstancias y ellos no, ellos quieren como... Volvemos a las emociones, creo que quieren hacer sentir mal al niño y piensan que hacer sentir mal al niño es que entiende que estuvo mal. ¿Qué opinas de esto? Porque me parece que está mal, pues. Sí, o sea, ese ejemplo que tú pones, esa metáfora de mirar con los ojos vendados, pues, o sea, está ante ti el problema, está ante ti lo que está ocurriendo. ¿Para qué vas a imaginarte lo que ocurre dentro si realmente eso nunca vas a tener la certeza de lo que sucede, ¿no? Sí. Fíjate una cosa más, tengo dos ejemplos, ¿no? El que quieras. Las emociones, ¿de qué manera las puedes observar? Por medio de lo que la gente dice, ¿no? Pues solamente podemos observar, y esto sí lo digo en consulta, solamente podemos observar la expresión emocional, pero la misma expresión emocional es ambigua.
Así es. porque pues va a depender de cada quien realmente, pero se puede decir mediáticamente que sí hay una manera de identificar claramente lo que puede ser enojo, lo que puede ser tristeza, pero sigue siendo ambiguo. Para fines de lo que yo hago en consultorio, pues sí ayuda a que la gente entienda que podemos ver características, pero va a ser muy distinto cómo tú vivas la emoción a cómo la viva otra persona. Y va a ser muy distinto al mismo tiempo cómo tú expreses que estás triste a cómo una persona expresa que está triste, ¿no? Sí. Pero así más o menos podríamos definir que la emoción sigue siendo un término ambiguo. Y, a ver, yo tuve una niña Ajá, que cuando le hacía alguna observación, ¿no? Porque la niña, pues a lo mejor interrumpía las clases, no cumplía con su trabajo, y si yo le hacía un señalamiento sobre lo que estaba haciendo, ¿sí? La niña luego comenzaba a expresarse así como desanimada, como triste, se hacía hacia adentro, bajaba la mirada. Luego me decía, es que no me regañe porque me recuerda a mi papá y empezaba como que a querer llorar. ok, Y luego si yo no le hacía caso y me iba por allá y luego volví a hacer cosillas por las cuales al principio le llamaban la atención y de nuevo volví a dirigirme hacia con ella porque lo repetía, ya no solamente me decía que se sentía triste o que le recordaba a su papá, lloraba. me decía que por eso me quiero suicidar, que porque que nadie me quiere, que porque usted me regaña y me recuerda a mi papá fue grosero conmigo. Un docente que no conozca de lo que está ocurriendo ahí, Ajá, ¿qué haría, no? se tomaría las palabras de manera literal, ¿no? O sea, sí, Sí, ok, está bien alertarse por lo que está diciendo de claro. quiero suicidar, está bien alertarse, hasta que hay que poner mucha atención en eso, pero imagínate todavía alguien que tenga algún tipo de entendimientos freudianos y que diga, me recuerda a mi papá. Imagínate en el problemón de no saber cómo intervenir en ese problema, ¿no? Y a veces los niños usan el chantaje, o sea, la verdad, a veces ni siquiera se están Claro. sintiendo realmente como lo dicen, ni realmente sucede lo que dicen, pero saben que de esa manera, muy posiblemente Obtienen. tú lo vas a dejar de molestar para que él siga sin hacer tareas, ¿no? Sí, obtienen lo que quieren, básicamente, ¿no? Ahí Y está. claro, claro que los niños, o sea, como una acción voluntaria no lo hacen, tal cual, pero sí son capaces de observar lo que sucede después Sí. y decir, ah, mira, pues, cómo sucedieron o cómo terminaron las cosas. Y no es que los niños, yo lo explico así, no es que los niños traigan una libreta y estén anotando ahí lo que hicieron, pero realmente los niños tienen muchas habilidades, pues, terapéuticas en cuanto a que parecen psicólogos porque manejan muchas veces al docente y Sí. manejan muchas veces a los padres. Sí. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos deducir de esta chica, no? Hay un proceso de asociación entre ciertas cosas y al mismo tiempo está generalizando los regaños que le das con los de papá, quizás, Sí. y de dónde habrá sacado la niña estas palabras de que me quiero suicidar, ¿no? También hay un aprendizaje ahí a lo mejor por la niña malinterpretado. Sí. Y dijeras tú, ¿no? ¿Cómo se va dando todo esto, ¿no? O sea, dijeras, no traen una lista de esto voy a hacer. Ocurre un moldeamiento, ¿no? O sea, un poco a poco a Van la aprendiendo con él. niña se le enseñó a que llegar a ese extremo, ¿no? A esas palabras, pues le funcionaban. La niña a lo Exacto. mejor realmente ni siquiera tiene ninguna intención de lastimarse, de hacerse daño. Quizá la niña No, y tampoco. perdón que te interrumpa, lo más probable es que ni sepa qué significa, Ándale. en algunos casos. Ujú. Pero dice, ah, mira, ya dije que me siento triste y mi mamá cuando lo digo me deja, ¿no? Entonces lo voy a seguir diciendo. Y si luego la mamá se la cree y se preocupa por ella, pues que es normal, pues es su mamá desconocer este tipo de cosas. La niña pues dice, ya no me funciona solamente echar la cabeza, ahora voy a tirar una lagrimita, ahora voy a decir Ajá. esto. Y se van moldeando conductas bien difíciles, ¿no? Me acuerdo que la niña lo dejó de hacer en el poco tiempo que lo identifiqué. Al principio sí me alarmé, dije, uy, qué estoy viendo acá, ¿no? Pero ya luego te das Sí, cuenta que son chantajes. sí, y hay que hacer, pues, realmente habría que enfocarte en cuando la niña no dice eso, ¿no? Habría que enfocarte cuando no lo dice y ahí, pues sí, atender de manera que impacte positivamente en la niña para que pues decremente este uso de palabras que pueden ser malinterpretadas. Pero sí te entiendo en la parte de que cualquier docente
Pues es que neta, cualquier docente hasta nosotros nos lo van a referir al hospital, porque el niño dijo eso. Y es como de wow, sin voltear a ver los antecedentes, sin voltear a ver el historial de aprendizaje, y que lo dijo por primera vez. O sea, no se hace una labor, vuelvo a tomar, ¿no? Sistemática de recopilar a lo mejor la información, de tener un programa a fin de comprender y después hacer la modificación familiar o social, que cualquier cosa que pueda llevar. Y aquí está el famoso premio, ¿verdad? O sea, el premio no es un dulce en este caso. Aquí el premio, pues es el poder evitar una tarea para la niña, ¿no? O sea, Hiciste que me acordara de la lata que nos da cuando estás estudiando por primera vez ciencia del comportamiento, el problema y la lata que nos da entender lo del reforzamiento negativo, ¿no? Creo que esto es lo que pasa en la práctica también a lo mejor con docentes, que no logran ver que una situación que puede a veces ser aversiva para otra persona no, y en el reforzamiento negativo nosotros por la parte negativa nos vamos a pensar que es una situación mala, pero no, es para evitar estas consecuencias y obtienen una gratificación. sí. Pues creo que ellos no llegan a verlo y pues con el simple hecho de las palabras y todo esto y cómo la niña se comporta, pues lo malinterpretan y no lo comprenden como tal. Yo pienso que a los docentes les tendría que, en vez de enseñarles los términos, porque quizá entre nosotros, ¿no? Entre los psicólogos a veces hay dificultad para entender los términos, pero es Sí, más fácil cuando lo entiendes de manera práctica, ¿no? O sea, si tú ves que la conducta se comienza a aumentar, a durar más, a tener más fuerza, como este ejemplo de la niña, ahí es cuando les tienen que decir a los docentes, mira, es que esta conducta está siendo reforzada porque está subiendo, se sigue manteniendo, sigue ocurriendo más veces. La niña cada vez que se le señala un error o se indica que tiene que trabajar o que, mira para acá, la niña dice esto para evitar la tarea. ajá. Su premio es el descansar, ¿no? No la hago ahorita. Ajá. Llevar a mi casa. Es así como se les tendría que enseñar a lo mejor a los docentes, ¿no? El saber observar, habilidades de observación. No, y me quedo con la aclaración de los términos, que quizás volvemos a tocar el punto de que pues nuestros primeros exponentes conductuales lo que trataban de hacer es aclarar estas cuestiones, estos problemas conceptuales, porque pues en ese entonces había, y ahí con tu perdón, pero había mucho mentalismo, ¿no? Muchas Sí. explicaciones que no te llevaban a nada. Y sí, me quedo con esto, que realmente el primer problema es que los docentes tengan, no nada más los docentes, también entre psicólogos realmente, que tengan un cuerpo común de terminologías que pueda ser entendidos por todos, y pues la labor va a ser de una forma unificada y la labor va a estar dirigida hacia el mismo camino. Que aquí yo entiendo lo que tú acabas de decir, el niño no se comporta, o sea, ¿qué es esto, no? El niño en efecto se está comportando todo el tiempo desde que respira. ¿A qué te refieres tú con que el niño no se comporta? Bueno, pues no está haciendo lo que tú quieres y ya, o no está haciendo las cosas que tú esperas que haga en ese momento, en esa situación, porque el ambiente escolar es que el niño, pues que lea, ponga atención, participe, o sea, esas son las cosas que esperan, porque es un ambiente escolar como tal. ¿Crees, yéndonos un poquito a este lado, por qué crees que vean que el conductismo trata a las personas como máquinas? Ahí va. Lo comentamos, ¿no? El famoso, porque así lo ves. Hoy, por ejemplo, yo me metí en diferentes grupos de docentes en Argentina, en Chile y aquí en México, en donde simplemente ponía, colegas, tengo una duda, ¿qué es el conductismo? Y me iban contestando, ¿no? Saludos, Cipriano. Me iban comentando, no, pues el conductismo es una forma de trabajo que ya no tiene que existir más. El conductismo es aprender conocimiento sin reflexión. El conductismo es un método de enseñanza que utiliza el castigo, ¿no? El conductismo es dar premios a los niños como si fuéramos animales. Entonces, yo pienso que nosotros a trabajar por principios del aprendizaje, ¿sí? Que si aquí hay un reforzador, que si aquí hay un castigo, que si aquí hay esto, el otro. Yo pienso que como los principios
pueden explicar diferente variedad de fenómenos, creo que es ahí donde la gente cree que no estamos abordando realmente todos los fenómenos. Como que la gente esperaría que para cada uno de los fenómenos hubiera una teoría distinta, hubiera una explicación distinta. Porque si te das cuenta, por ejemplo, con los estilos de aprendizaje, ¿sí? Acá desde el conductismo, pues entendemos el aprendizaje bajo principios muy, muy específicos. Puedes aprender guitarra, un idioma nuevo, usar la computadora, a leer, sí, pero comunicarte con alguien más. Son los mismos principios. Exacto. Y los docentes creen que para cada una de esas aprendizajes tiene que haber una teoría distinta. Y por eso se inventaron las famosos pues, estilos de aprendizaje y inteligencias ya, sabía que le ibas a decir. Pero casi ya me imaginé que ibas a decir esto de las inteligencias múltiples, ¿eh? Yo pienso que por eso, porque la gente confunde pues la variedad de fenómenos con que tiene que ver también una variedad de explicaciones. Y pues no es así, ¿no? Hay principios nada más y a partir de ellos se entiende todo el resto. Como la tabla periódica. La tabla periódica pues son unos cuantos elementos y pueden explicar la materia de todo el mundo, ¿no? No tiene que haber una tabla periódica gigantesca, enorme, para explicar los cambios de un material a otro. O sea, pues no sé si podemos estar de acuerdo. La manera en la que la ciencia trabaja, forma, crea nuevo conocimiento, pues sí, en cierto momento parte de la cuestión específica, minuciosa, de indagar las cuestiones más profundas de una cosa, ¿no? Y a lo mejor la ciencia en su momento hará el estudio profundo de esa cosa con otro individuo, con otra cuestión, pues para hacer el estudio comparativo, y eso es nutritivo, ¿no? O sea, en primer momento la ciencia tengo entendido que sí hace esto, pero cuando ya tiene la explicación al fenómeno como tal, observable, ¿qué es lo que hace normalmente la ciencia? Pues saca sus deducciones como tal y te da la explicación general al fenómeno, valga la redundancia, para explicar muchos otros. No es, secundando el punto, no es que haga una explicación científica para esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ejemplo, no sé si esté bien el ejemplo como tal, pero hablar de la mecánica de fluidos, pues no es como que los principios sean diferentes para la Coca-Cola que para el agua, ¿no? Sí, ándale, ajá. Las únicas diferencias van a ser en las propiedades químicas de los fluidos, porque sí, hay una densidad distinta en lo que puede pesar el agua, en lo que puede pesar un líquido que puede ser como el mercurio, un líquido que puede ser cualquier otra cosa. O sea, la densidad, la forma sí cambia, pero los principios de comportamiento, según tengo entendido, son los mismos. Entonces, abordando este punto, pues sí, tenemos 3 alumnos distintos que son muy diferentes, son muy idiosincrásicos a su forma. Entonces, sí, tienen comportamientos distintos, pero los mismos principios se aplicarían para modificar los comportamientos, o sea, de la misma manera. Y sí, creo que tienes razón en que quieren una explicación para cada una de las cosas. Me quedo aquí con el ruido de que te metiste a estas páginas a preguntar estas cosas y que unos dijeron que ya estaba obsoleto o que debería estar obsoleto. Sí. Como hay qué onda, porque yo te decía hace rato que le veo aplicación en todos lados. De hecho, nos lo mencionaban en el posgrado, ¿no? Tú puedes estudiar ciencias del comportamiento, modificación conductual, y tú tienes trabajo o tienes áreas de trabajo en cualquier lugar. Sabiéndolo adaptar, puedes trabajar en empresa, en el área laboral, puedes trabajar en escuelas, en el área educativa, puedes ser clínico, puedes en tus estudios de investigación social, puedes implementar las herramientas conductuales aplicadas. O sea, ¿por qué decir que está obsoleto? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que es justo por esto, que ahora sí vamos a ponernos un poquito a ver. A ver. El conductismo es la filosofía, ¿verdad? Para entender el comportamiento humano, ¿no? Y el comportamiento humano, desde el conductismo, es entendido como algo natural, ¿sí? Algo natural, algo real, algo material y algo experimental, ¿no? Luego, la ciencia
de la conducta, dicen algunos que es entonces el análisis experimental de la conducta. Ya llevamos dos niveles, ¿no? De análisis, por así decirlo. El filosófico, el disciplinar, y luego cuando tú eres capaz de conocer cómo es que, por qué la gente se comporta como se comporta, por qué funcionan esos principios, comienzas a modificar, porque ya sabes cómo funciona. Dijeras tú, ya sé cómo funciona el comportamiento del agua, ahora me voy a aprovechar de ese conocimiento para sacarle un provecho. Por ejemplo, crear canales que generen electricidad, ¿no? Ese sería una tecnología. Tercer nivel sería... Ajá. Este tercer nivel sería ¿cómo se le podemos decir? Se me fue la palabra. El aplicado, sí, pero es la ciencia aplicada como tal, la herramienta conductual aplicada. Entonces tenemos 3 niveles, decías, la filosofía como tal, la cuestión experimental, si lo podemos resumir así, y la cuestión aplicada, ¿no? Ya conociendo la fundamentación teórica y filosófica, empiezas a hacer tu experimentación para ver y aprender cómo funciona, y pues ya sabiendo cómo funciona, pues puedes agarrar esto y lo otro y lo llevas a la práctica. Así es. ¿Qué no están comiendo los docentes que no entienden esto? Justamente esos 3 niveles. Porque de hecho habría un cuarto. A ver, primero es la filosofía, ¿no? Sí. La ciencia. La experimentación. La aplicación. Ajá. Y la aplicación hace uso de técnicas. Y la tecnología. La tecnología hace uso de técnicas, ¿no? Sí. Y los docentes son... lo que tendrían que aprovechar los docentes, porque no son profesionales de la psicología, son las técnicas. Y muchas veces esas técnicas están empleadas para fines que no son adecuados o que dejaron de ser adecuados. Y como dejaron de ser adecuados, creen que entonces el resto de niveles ya no funcionan. Por ejemplo, como tú sabrás, hasta hace poco, bueno, no hace poco, no tendré la fecha, la homosexualidad era considerada una desviación, ¿no? Un trastorno. Sí, entonces, ya iniciando los 80 ya se acabó eso. Entonces imagínate que tú consideras que la homosexualidad es un problema. Ajá. Entonces, va a haber psicólogos que van a utilizar las técnicas para modificar la homosexualidad, ¿no? Y cuando dejas de considerar la homosexualidad como problema, no significa que las técnicas pasaron a ser obsoletas. No, las técnicas siguen funcionando. Lo que ya no es un problema es considerar a alguien homosexual, ¿no? Y las técnicas entonces empleadas a ese problema ya no son necesarias, y eso no significa que el resto de niveles sean obsoletos tampoco. Simplemente que ahora las técnicas van a estar empleadas a otro tipo de problemas, a otro abanico de problemas. Entonces, ¿sí? Cuando el docente, por ejemplo, quería que el niño siempre estuviera sentado, aplicaba técnicas conductuales para mantenerlo siempre sentado. Lo refuerzo por tanto tiempo sentado, ¿no? O le aplico un castigo si hace algo contrario, ¿verdad? Entonces, los docentes, cuando dejaron de considerar que el niño tiene que ser alguien quieto, pues no significa que las técnicas empleadas para mantener al niño quieto, pues pasen que ya no sean eficaces. Ajá. Yo pienso que esta distinción es mucho lo que les pasa a los docentes. Los docentes no diferencian estos niveles, ¿no? Pues no creo que ni siquiera se pueda decir diferenciar. Creo que me atrevo a decir que no los conocen, ¿no? Como tal. Ni siquiera conocerlos. En esta parte volvemos al error conceptual. Bueno, no sé si está bien dicho conceptual, pero pues de malinterpretar. Nos meteríamos en un debate que sí se utiliza, que sí se lleva mucho cuando estudiamos ciencia del comportamiento, sobre si decir premios y decir castigos, porque ya tienen esta connotación positiva y esta connotación negativa, y ellos la interpretan pues a su manera de ver. Sí. Cuando te preguntaba lo de los foros, que dicen que ya estaba, pues que estaba obsoleto, ¿no? En estas cuestiones de premios y castigos, con los ejemplos que tú das, de que hay un problema que simplemente ya deja de ser considerado problema, pues ellos dejan de ver que es útil como tal. Pero aquí a mí me hizo recordar esto. ¿Cuántas de estas personas que a lo mejor dicen que está obsoleto han seguido los cambios que ha llevado esta disciplina, esta ciencia? Porque pues
se ha ampliado mucho hasta tal punto que ellos se quedaron, recuerda, se quedaron en el ER, se quedaron en las primeras cuestiones. No significa que sea inútil ahorita, porque a través de la perspectiva respondiente o del conductismo del señor Pavlov, pues podemos explicar a un comportamiento ahorita. No significa que sea obsoleto, sino que hay que saber aplicarlo, ¿no? Así es. Ahondando al punto que tú dices. Sí, por eso pienso que los docentes creen que eso es obsoleto. Y ya sin considerar las modas que se te vienen, porque mira, si no se te enseña, pues cómo lo vas a aprender, ¿no? O sea, Sí. no se te enseñan ni las técnicas, pues cómo lo vas a saber a qué te refieres. Y luego, en vez de esto que es útil, pues te enseñan cosas que son más vendibles, pues más alejados están todavía, ¿no? Pues, Es que aquí a lo mejor quizás me saldré un poco de tema, pero es que volví a decirte lo que hace rato comentaba de que ellos necesitan ver la expresión del amor, ¿no? Necesitan ver las palmaditas para decir, ay, es que así sí estás atendiendo su emoción como tal. Cuando a veces te digo, la mejor solución es hacer una intervención pues determinada, sistemática, para no reforzar comportamientos, porque si nosotros atendemos todo el tiempo a la emoción, pasa lo que yo tengo mucho en consulta, ¿no? Muchos niños con problemas de lo que suelen llamar berrinches. Allí se les está reforzando un montón y se les está dando un montón de atención a la emoción y ya vienen con este problemón tan grande de, pues no saben ya ni cómo modificarlo, ¿no? En estas cuestiones de los foros, de cuántas personas habrán seguido la evolución histórica del conductismo, del paradigma como tal. ¿Conoces tú las nuevas variaciones que se han hecho? Siguen siendo los mismos principios filosóficos, pero se adecúan a otros problemas nuevos, como la homosexualidad ya no es un problema, pero sí hay que tener esta perspectiva evolutiva en la ciencia, porque la ciencia misma necesita estar cambiando con el tiempo, por la crítica, por la experimentación y todo. ¿Habrán observado todo este cambio para que puedan decir, ya es obsoleta? Pues la verdad es que no lo creo. La aplicación, reitero, la veo en todos lados. Te comentaba hace un momento de mi sueño guajiro en el municipio, ¿no? De hacer la intervención en vialidad, aplicando conocimientos conductuales para que la gente empiece a respetar. Usos, podemos enmarcar muchos, ¿no? sí, y mira, sobre lo que comentas, pues, de los usos, hace poquito también comentábamos tú y yo, ¿no? Cuando ¿Qué? tú hiciste un ensayo sobre la utilidad, pues, Ajá. de esas técnicas, ¿no? En diferentes ambientes, ¿no? ¿Te acuerdas que tú hiciste uno sobre el área médica, ¿no? Sí, la medicina por conductual. y por ahí encontramos, pues, que los médicos, o sea, esta disciplina que es tan prestigiosa y que mucha gente respeta, etcétera, pues se están dando cuenta que pueden prevenir enfermedades a través de la modificación del comportamiento del usuario, ¿no? Sí. De modificar el ambiente en donde vive y ponerle a hacer otras cosas y bla, bla, bla. Entonces, ellos están dando cuenta de eso, pero quién sabe si la gente conoce de esos trabajos de los médicos. No creo, ¿no? No creo que lo... De hecho, no es algo muy sonado, ¿eh? Yo conocía el término, pero honestamente me acuerdo que hace como un año andabas tú también bien clavado en estos temas de medicina conductual y ahí fue cuando me volvió a rememorar esta cuestión, pero no es un tema muy sonado lo de la medicina conductual, a pesar de que me llevé la grata sorpresa haciendo el ensayo, que sí encontré bibliografía y la verdad es que encontré en abundancia, no diría que miles y miles, pero sí hay material. Pero pues también diste un ejemplo, la medicina no se libera de las pseudociencias también, porque la medicina tiene ahí el gran problema de la homeopatía y los curanderos y todo esto, que también en la psicología se da. He tenido gente que creen pues sí, que han llegado conmigo después de ir con el chamán, de ir con el curandero, de ir con el brujo y todas estas cosas. Pero en sí mismo podemos decir que la medicina ya es una ciencia consolidada, como tal. Es una disciplina que ya tiene su labor y pues si le podemos decir, le batalló muchísimos años hasta que fue consolidada. Se me hace difícil de creer que ellos, siendo pues tal cual en el área médica, volteen a ver esto y digan, mira, es la utilidad que tiene. Y tenemos psicólogos que no entienden la utilidad que tiene. Recuerda que en sí mismo uno de los
pues la modificación conductual lo que hace es crear nuevos patrones de conducta. Y si nos vamos a decirlo así, pues genera nuevas formas y podemos decir que genera nuevos hábitos. Entonces, yo lo que leía, los médicos se les hace bastante útil modificar, por ejemplo, hábitos en la alimentación de un paciente prediabético. Y aplicar estos principios les suele resultar muy útil para que la persona o se apegue al tratamiento o tan siquiera vaya a las consultas médicas, etcétera, etcétera. O sea, realmente me es complicado de creer por qué nosotros, muchos, aún desprestigian, desestiman todo esto. Entonces la gente se quedó como con esta imagen como tal. Si de ser así hablamos, wow, ¿por qué rayos no se quedaron con esa imagen de la medicina hace cuántos cientos de años, ¿no? Que la medicina hacía un montón de cosas, Sí. híjole, bien catastróficas, ¿no? Que le abrían el coco a la gente y así sin anestesia y ahorita sigue y es de las ciencias más reconocidas. O sea, me parece contradictorio. Sí, esto que tú comentas, yo pienso que cuando a una disciplina le toca vivir su desarrollo en un tiempo en donde hay este tipo de ideologías, pues la terminan afectando, ¿no? Estas ideologías de los animalistas, protectores de animales, protectores pues de muchísimas situaciones de la dignidad humana, pues a veces cuando se vuelven así irracionales, pues cuando se vuelve una ideología, pues terminan afectando a la disciplina, ¿no? Porque no le permiten avanzar en su experimentación. Nosotros, bueno, en psicología se hacen muchos experimentos con animales, pero también la medicina hace muchos experimentos con animales, ¿no? Y si no pudiéramos seguir haciendo experimentos con animales, pues posiblemente la ciencia se detendría. Sí. Dices tú que la medicina en su momento, pues tuvo un desarrollo muy importante. Me imagino porque no había este tipo de ideologías presentes. Si las hubiera, imagínate cuánto tiempo más les hubiera tardado llegar a donde están ahorita. Por ahí alguna vez revisaba un librito de la bibliografía de William Harvey, que fue un médico, en donde el señor se la pasaba con un cuchillo en la bolsa, porque cuando se encontraba un sapo, lo abría, ¿no? Para conocer cómo funcionaba su corazón. Y un ave, y un perro, cuando fallecía una persona, se los llevaba a su casa o a su estudio para abrirlos. O sea, eran muy viscerales. Sí. En parte porque lo ocupaban hacer para conocer mejor pues, el mundo interno. El funcionamiento. El funcionamiento, ¿no? De las personas de manera orgánica. Pero también en parte porque no había en ese momento ese tipo de ideologías. Y a partir de que conocían los principios por los cuales el corazón funciona, por ejemplo, es posible que ya no tengamos que estar abriendo cuerpos cada año, porque ya sabemos cómo funcionan. Y ese es un principio, ¿no? Aquí yo pongo un ejemplo de los temas que me apasionan con la astronomía, la astrofísica, la aeronáutica, la ingeniería espacial, ¿no? Si no, pues realmente si no nos equivocamos, no podemos evitar en el futuro catástrofes o más pérdidas humanas, haciendo la experimentación que conlleva pues a ciertos riesgos y que hay gente que pues que llega a perder la vida, pero quiere decir entonces, estás en lo correcto, yo estoy de acuerdo. El tiempo en el que se desarrollan las cosas influye en si es bien aceptado o no, pero quiere decir entonces que estamos retrocediendo. Híjole, yo pensaría que sí, ¿eh? Volviendo rapidísimo al ejemplo de William Harvey, cuando habría animales y habría cadáveres para conocer el funcionamiento, sobre todo del corazón, él tuvo que luchar mucho contra lo que se suponía que el corazón era. Y eso tiene que ver con los niveles que comentamos al principio, con la filosofía acerca del organismo, ¿no? Ajá. La gente de antes, la gente de los tiempos de William Harvey, pensaba que el corazón era el que le daba origen a la personalidad. La gente pensaba que el corazón daba la bondad, ¿no? Que el corazón decía si la persona era buena o era mala, o qué personal iba a ser, ¿no? Entonces por eso decimos hoy día, tiene corazón de esto, tiene corazón de aquello, o no tiene corazón, ¿no? Pero hoy día sabemos que eso no significa gran cosa, que eso no se entiende de manera literal, ¿no? Sí. Que solamente pues son formas de hablar
pero sabemos muy bien distinguir que no son parte de la realidad. Y en psicología no, en psicología las seguimos atribuyendo al organismo funciones que no tienen, ¿no? Y William Harvey, cuando cuenta pues parte de su historia, cuenta que pues tuvo que enfrentarse a la sociedad que no creía acerca de lo que él investigaba, que porque él era frío, que porque él solamente consideraba el funcionamiento del corazón, pero no tomaba otro tipo de aspectos. Lo mismo que sucede ahorita con psicología y educación, ¿no? Que somos muy emotivos o piensan que eso tiene que ser la función de la psicología y de la educación. Y sí, partimos desde ahí, ¿sabes? Sí, pues en efecto la psicología se encarga pues de encontrarle respuestas a cosas que ninguna otra ciencia puede explicar. Me acuerdo, por ejemplo, que en algún lugar veía, no voy a decir que lo leí en un libro porque no fue así, acerca de que qué es lo que la gente entiende cuando decimos esto que la persona está pasando es psicológico. ¿Qué es lo que la gente entiende cuando decimos esto? La gente a veces entiende que porque es psicológico tiene menos valor, que porque es psicológico no tiene pues, una causa válida de ser. Pero no, cuando hablamos de que tal cosa es psicológica es porque pues es realmente la ciencia que mejor explica, describe o a lo mejor hasta predice situaciones similares. No estamos diciendo que la cuestión de que es psicológica no tenga la validez suficiente, ¿no? No sé si esto puede ayudar a tocar este punto en cuanto a lo de Harvey. Sí, todavía tenemos muchísima labor en cuanto a hacer entender a la gente lo que es psicológico. Pero Aquí en esta labor yo veo cosas buenas para este paradigma. Veo bastante desarrollo, mucho más prospecto. Ahorita que está, pues que tenemos el posgrado en esta situación de modificación de conducta, espero aprender todavía un montón más. Pero, por ejemplo, que nos presentaban hace un par de meses cómo se le enseñaba a los pequeños animalitos, creo que eran las ratitas, a manejar un coche, ¿no? O sea, aplicar principios a enseñar conductas tan específicas a un organismo que pareciera que no da para tanto, ¿no? Uno no podría pensar que un ratoncito así pudiera aprender a manejar como tal, y más encima lo que se ha encontrado, ¿no? Que nos decía el profesor, que parece que lo disfrutan, sí, que parece que lo gozan esta cuestión de manejar el cochecito que les ponen. Hablemos de la vigencia, o sea, yo veo cosas buenas para el conductismo, yo veo que sigue siendo aún y va a seguir siendo útil para explicar mil y un cosas más. mientras nos sigamos comportando, ¿no? O sea, que va a ser siempre. Pues Mientras sigamos existiendo, claro. fíjate, ahora con lo de la educación a distancia, yo pienso que muchos docentes se vieron contra la pared, porque cuando uno revisa simplemente, por ejemplo, un método de enseñar a leer o escribir, muchas veces los métodos esos te dicen a qué experiencias los tienes que someter a los niños para que aprendan a leer, ¿no? Pones tal cuentito, pones tal lectura, tal escritura, pero no te dicen específicamente qué estímulos, por cuánto tiempo, qué tienes que hacer. Es como que simple exposición Y ya uno eso. da por hecho que durante la exposición el niño va a hacer cosas que le van a resultar útiles, ¿no? Por eso esos métodos a veces ni siquiera te explican cómo realmente el niño va a aprender a leer. Simplemente te explican, lee esto por tantos días. Y ya, ese es el método. Y ahora que estoy, por ejemplo, haciendo uno, para hacerlo conductual, híjole, sí está medio canijito porque tienes que especificar todo aquello que vas a ponerle por delante al alumno, ¿no? Y cómo va a tener que reaccionar a cada uno de los estímulos y cuándo es correcto, cuándo es incorrecto, cuándo hay que rectificar. Yo pienso que también por eso es dejado de lado, ¿no? Porque si es más exigente tratar con métodos o técnicas conductuales que con las constructivistas. Las constructivistas son muy ingenuas y por eso mencionaba esto de la educación a distancia, porque, a ver, si realmente funcionara el constructivismo dice que el niño va a aprender por sí mismo. Entonces, si esto fuera cierto, el niño
independientemente de estar con el profesor o no, aprendería. O sea, de que va a aprender, va a aprender. Pero Ajá. quién sabe qué, ¿no? Y no sabes cómo y por cuánto y en qué tiempo. Si fuera cierto el niño, entonces ahorita está aprendiendo. Si fuera cierto esto del constructivismo. Y Pero incluso el como. niño, incluso el niño va a aprender a no comportarse como se esperan. El niño puede aprender a valerle gorro lo que el profesor le diga. O sea, el niño de que va a aprender, pero no sabemos qué. Ándale. No hay control, ¿no? No hay control. Es difícil y se me estaba ocurriendo ahorita que me decías esto de que está canijo para ti especificar en la educación a distancia cómo enseñarle al niño tal cual a leer por la misma situación de distancia. ¿Podemos decir entonces que no es para todos? Reitero con los ejemplos de las críticas que te hacía al inicio. Criticar desde el desconocimiento de la disciplina como tal, y al mismo tiempo, cuando haces la crítica desde el desconocimiento, pues no conoces exactamente cómo funciona, ni los principios básicos. Al niño tú lo vas a poner, así como tú dices, en exposición, que es tan sencillo. Si tú me dices eso, a mí es tan sencillo como llegar y decirle al niño, ten, el libro. Sí. Quédate ahí un buen rato hojeándolo y viendo a ver qué entiendes y vas a aprender, porque pues el constructivismo dice eso, ¿no? Dice que el niño va a construir su propio aprendizaje. Pues sí, lo más probable es que el niño aprenda, pero pues a hacerse pato, a no leer. Y luego, estando presente en clase, puedes tú abusar de términos ambiguos, la verdad. Porque si tú estás al frente de un niño y estás escribiendo una operación, ¿no? Tú le puedes decir simplemente al niño, hey, pon atención, ¿no? Y ¿Qué el es eso, niño no? va a intuir, que voltea a donde está escribiendo el profe. Y, o sea, tiene más elementos por el cual deducir que es atención. Porque está viendo cómo escribes, lo que escribes, te está escuchando, está viendo lo que hacen los demás niños, entonces puede ser ambiguo frente a él, pero a distancia no le puedes decir, que ponga atención, no, a distancia tienes que especificar el ambiente que tú no estás viendo y que le tienen que preparar, ¿Qué ¿no? es lo que le tendremos que decir entonces? Ser muy claros, ¿no? Y es esto lo que pretende el conductismo siempre, ser Porque, claros, ser sistemáticos, ¿no? porque por ejemplo, ¿no? Pues imagínate al niño ahí en la clase y el maestro está escribiendo algo y el niño está haciendo un dibujo, ¿no? O sea, no está haciendo nada de lo que dice ahí. Y tú le dices al niño, pon atención. Pues a mí se me ocurre que el niño le va a poner atención al dibujo, Sí. ¿no? No siendo claros de lo que le pides, el niño no va a voltear a ver, porque no se le dijo como tal, pon atención a lo que se está escribiendo tal cual en el pizarrón por el profesor. O sea, pon atención sigue siendo un término muy ambiguo. Sí, tienes razón. ¿Hacia dónde va esto del conductismo, mi buen Chuy? Este, incluso los psicólogos conductores son pesimistas, ¿verdad? Ya lo hemos visto tú y yo, en donde con la ayuda de un profesor en nuestras clases de maestría, pues nos dicen eso, ¿no? Que muchos psicólogos son pesimistas en torno al conductismo. Pero te quería compartir, pues, ¿no? Aquí lo Ajá, tengo presente. Fíjate que yo estaba revisando sí. libros oficiales de la SEP que dicen ellos acerca del conductismo, ¿no? Y por Ah, ahí ok. encontré dos ejemplos. Uno ya te conté Creo que en las sí. normales, que en las normales no te enseñan pues bibliografía conductual, ¿no? Simplemente te dicen qué decir cuando alguien te pregunta sobre conductismo, pero nunca leen un libro directo del autor conductual. Pero bueno, ¿Y el otro? el modelo educativo 2017 de la SEP, que es el que se está trabajando actualmente, ¿no? Dice así, acerca del conductismo. Estudios más recientes en materia educativa cuestionan el método conductista de la educación, que tanto impacto tuvo en la educación escolarizada durante el siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el condicionamiento y el castigo como una práctica válida y generalizada, ¿no? Aquí en este parrafito están diciendo que el conductismo es un método. Ya comentamos que el conductismo no es un método, Ajá. ¿verdad? Luego dicen que entre otras técnicas utilizaba el condicionamiento. El Y el condicionamiento castigo. no es una técnica No. y el castigo tampoco es una técnica. Entonces tratan de informar a los docentes, pero incluso lo hacen mal, ¿sí?
O sea, imagínate, entonces, pues, No, ¿cómo sale un docente? sí, pues sale todo cuatrapeado, todo confundido. Me hace ruido esto que me dijiste de que no te enseñan como tal lo que debe de ser, sino que te enseñan a responder ante ciertas situaciones. ¿Crees que pudieras enmarcar un ejemplo? ¿A qué te refieres con que les enseñan nada más a responder? O sea, los docentes, bueno, el ambiente docente, el ambiente del profesorado, tiende a ser a veces muy autoritario, muy respetar al de mayor experiencia porque supuestamente va a saber más, Ajá, o sí, respetar al que es el docente porque eso siempre se valora mucho. Ah, es el docente, es el maestro, es el de la escuela, es el director. Y hay muy poco intercambio crítico entre el que aprende y el que enseña, y muchas veces también se tiene como que este respeto a los libros de C, porque si es con lo que tú enseñas, pues como tú no vas a aprender tampoco de ello, ¿verdad? sí. Y muchas veces somos también muy malos académicos y nos quedamos pues con lo que la autoridad diga, como decía antes. Y si la autoridad dice que el conductismo es viejo, que el conductismo es obsoleto, es tradicionalista, es castigante, los docentes ya ni siquiera buscan leer directamente los textos, sino que, como lo dicen todos, tú Me sales quedo con eso. de la formación diciendo eso, ¿no? Pues de hecho el párrafo que me lees a mí me suena como, pues la verdad es que me suena a no sirve, no lo uses. Ándale. Uh-huh. Así como tal cual me lo leíste, dice, el conductismo fue una cuestión usada hace muchos años en la educación del siglo pasado y se utilizaban tales cosas como el condicionamiento y el castigo. O sea, suena como de, ya pasó, ya no lo uses, ¿no? Uh-huh. Al menos así es como más o menos lo entendí. Sí, exacto. Y tú conocerás que ese es una falacia, ¿no? Que por ahí se le llama falacia del argumento cronológico, ¿no? Creer que algo que se dijo antes no es tan bueno como lo que se dice recientemente. Y eso no es cierto, o sea, no porque yo hoy día saque por ahí un modelo, Ajá, significa que va a ser mejor que el anterior. sí. Eso lo va a decir la evidencia, ¿no? Si yo demuestro que lo que digo hoy es mejor que lo anterior, ahí sí. Pero mientras Ah, yo no demuestre nada, nada. aquí podemos abordar el punto, sí, un punto a favor a la vigencia del conductismo pues es claramente la evidencia, Sí. ¿sí? Está presentando frente a los organismos de regulación psicológica a nivel internacional, pues que es lo más eficaz como tal. Por lo cual yo puedo decir que la vigencia que tiene va para muchos años más. Yo, desde que tal cual me considero entendido por estas teorías, por esta filosofía conductual, y también es de mi agrado el enfoque conductual, pero partiendo desde que tiene la evidencia, en los últimos años, no sé, es opinión personal, pero yo he visto que sí hay más gente ya volteando a ver esta cuestión, esta corriente conductual o de comportamiento. Lo vi en la carrera, recuerdo haber salido y empezar a conocer cada vez más gente que ya empieza a ver, ¿no? De, caray, ¿por qué se dicen tantas cosas de un enfoque o de otro? Y de voltear a ver la investigación y decir, bueno, pues si tú hablas de que tu enfoque pues es el más chido y que el constructivismo a lo mejor y todo, pero pues las evidencias como tal, empíricas, pues nos dicen todo lo contrario, de que este enfoque sí está dando resultados, está dando hechos y es el que más conveniente se debería de usar. Volvemos al punto. ¿Qué mejor tratamiento psicológico que aquel, hablando éticamente, que aquel que presenta mayor evidencia científica? Porque si no utilizas los tratamientos con mayor evidencia científica, estarías haciendo ¿qué? Pues estarías violando el código ético. Estás haciendo ahí, ¿cómo se les dice? Pues sí, estafador, chantaje, no sé cómo lo podemos llamar tal cual, Uh-huh. fraude. Pero estas cuestiones de utilizar la mayor evidencia científica es lo que creo que en los últimos años ya la gente ha empezado a voltear a ver. Y opinión bien personal, pero yo le veo muchos años más y un desarrollo bien bonito y fructífero, como lo has visto porque primero era la rama conductual, luego se metieron a decir cognitivo-conductual, que pues también hablar de cognitivo-conductual es redundante, ¿no? Porque en sí Sí, mismo el conductismo considera al pensamiento dentro de una conducta encubierta. Entonces ya hablar de cognitivo conductual es redundante, pero pues también están estas nuevas modalidades de las terapias contextuales y de los enfoques contextuales, que
en sí mismo ahondan o desarrollan más puntos, y pues por lo cual nada más quiero mencionar que años le quedan muchos y no se va a acabar, en pocas palabras, no se va a acabar. Sí, no, o sea, y la verdad, pues han hecho buen trabajo esta famosa tercera ola, ¿no? Yo pienso Sí, que gracias a ellos también pues han llegado al oído y a la vista de muchas personas. Que ya sí, eso ya es otro temita de las terapias de tercera ola, pero bueno. Una cosa más te quiero comentar. Fíjate échale. que estaba yo buscando pues más textos Formación, oficiales en sí, donde se comentaron cosas en torno al conductismo, ¿no? Y por ahí me encontré yo una revista del SINADEP, que es propio pues del Sindicato de Docentes, en donde pues ellos crearon una revista que se llama Proyectemos, con la finalidad pues de hacerles partícipes a los docentes en escribir experiencias y artículos de opinión para que otros docentes se informen de lo que otros viven, ¿no? Y bueno, por ahí me encontré yo un artículo escrito por un profesor que se apellida Kamal Áviles, Manuel, del sí, 2017, donde su artículo lo titula Educar con felicidad, ¿no? Él comienza pues su artículo diciendo que la ciencia es indispensable para comprender el mundo, va, inicia muy bien, sí. pero al parecer igual, como que dicen esas cosas de entrada, ¿no? Es el clickbait, ¿no? Ese clickbait. Otro es los retos del siglo XXI no son los mismos que del siglo XIX. Ok, Puras de barreras ya automáticas. Bueno, sí, también dice él pues que la educación está cambiando en comparación al siglo XX. Lo que comentábamos, los problemas de la educación pasada ya no son los actuales, pero los principios bajo los cuales entendemos el el aprendizaje tanto de un aprendizaje contenido como de otro es el siguen mismo, siendo sí, los mismos, ¿no? sí, También dice que antes solo importaba la adquisición del conocimiento. Ok, antes a lo mejor era solamente memorízalo y ya. Pero también se le asocia mucho al conductismo, que solamente el conductismo memoriza. Y no es cierto, ¿no? Bueno, y la parte que a mí me interesaba de este texto ¿qué fue? está aquí textual, lo voy a leer. A ver, Dice, el condicionamiento de F.B. Skinner, que considera en la aprehensión con H, aprehensión de tomar, ujú, no aprendizaje, dice, en la aprehensión de aprehensión, saberes a través de estímulos y respuestas por medio de castigos, ¿no? O sea, dice, él considera la aprehensión de saberes a través de estímulos y respuestas por medio del castigo, sin tomar en cuenta cómo afectaría al alumno. Se memorizaban los temas y carecía de significado. Página 26. De inicio, se equivocó en nombrar a Skinner. Skinner es Burt Frederick, ¿no? sí, burros, B, F. Y él le sí, puso FB, Skinner. FB, oh. Desde Pues ahí ahí ya. hablamos de que ni siquiera consultó como tal lo fidedigno de la bibliografía, Otra pero, cosa. Ahorita que dices tú de la bibliografía, hey, en lo anterior del modelo educativo 2017, cuando no hablan tiene, sobre el conductismo, no hacen referencia a ningún estudio. Y eso que dicen ellos, estudios más recientes. Ni y un citan estudios a favor, ni citan estudios en contra. Simplemente lo dicen. No se comprometen a citar nada. Y ¿no aquí tiene igual, bibliografía? no citan. Dicen estudios más recientes, pero ¿cuáles estudios? No citas nada. En esta parte que mencionabas acerca del FB Skinner ya, ¿no? Ya le cambiaron el nombre. Pobrecito, ¿no? Acaba de cumplir años hace como 2, 3 días y vienes con estas cosas, ¿no? Pero pues ahí podemos ver que desde el inicio como tal, pues no se tiene un conocimiento, ¿no? O se habla más bien desde las cuestiones del desconocimiento del paradigma. Eh, es un error quizás, volvemos a mencionar, conceptual, que no logre entender lo que se trata de decir desde el enfoque, desde lo que trató de decir o hacer Skinner, pero pues sí, básicamente nos está hablando de que no hay bibliografía, no tienen tal cual los estudios pertinentes, es como dar un comentario al aire, Sí. es como ver a qué le pego, pero lo que intento o lo que trato es desacreditar, porque eso parece, ¿no? Es muy simplista realmente decir
que el conductismo tal cual es nada más un proceso o una herramienta para memorización. ¿De qué habla, no? Esto no parte de ninguno de los principios conductuales. No sé, es complejo. Sí, es muy, muy difícil. Y para ir cerrando más o menos, porque ya Sí. hablamos de qué es el conductismo, la mala imagen que tiene el conductismo, las críticas, si realmente el conductismo nosotros como animales o máquinas y su vigencia, pues a manera así de resumen, pues comentamos que el conductismo no es un método de enseñanza, ¿verdad? No es una técnica tampoco. Tampoco es una técnica. Que los docentes utilicen y se aprovechen de sus técnicas y luego que éstas ya no funcionen para los problemas planteados, no significa que el conductismo haya quedado obsoleto. Quedó obsoleto el problema, ¿no? Y hasta ahí hay que revisar más, eso sería una cosa. O igual, que no se aplicó bien, también podemos También decirlo, eso. que no lo aplicaron bien. Otro sería que la mala imagen del conductismo, no somos ciegos, la sabemos, ¿no? Sabemos que por ahí fue una mala decisión haber utilizado para el fenómeno del castigo, o sea, para la disminución de la conducta, haber utilizado este término de castigo, porque suena a aversión, suena a, pues, no sé, ¿Algo malo? algo malo. Entonces, llamarle a la disminución de una respuesta castigo, pues hace pensar en otra cosa más que en la disminución de una respuesta, ¿no? Sí. Y Skinner lo sabía, Skinner sabe muy bien o más bien supo muy bien sus puntos de vista. Las críticas al conductismo hay demasiadas y entre conductismos los hay. No, y ¿no? es que como te decía, recuerdo haber leído ahí sí tal cual, respecto a que en su momento creo que, yo lo interpreto así, creo que Skinner se cansó tanto de críticas a veces sin sentido hacia su paradigma que en estos libros trató y sacó capítulos para tratar de explicar cuestiones a las que lo criticaban. O sea, llegó a tal punto de decir, a ver, vienes a decirme que no considero ciertas cosas, pues te voy a explicar cómo es que las considero, pero pues no quieras esperar, no quieras ver lo que tú simplemente quieres ver, ¿no? Como tal. Es esto de aplicar esta ciencia, volvemos a reiterar, es difícil, sí es complejo. Yo nunca le he tenido una burla hacia este paradigma, le tengo mucho respeto porque es complejo, es difícil llevarlo a cabo. Y no saber llevar a cabo una pequeña pieza de todo lo que tú quieres hacer, ya no te funciona como tal. Sí. O ya no tienes los resultados esperados y por una pequeña variable en esta conceptualización del caso, por ejemplo, ya no va a funcionar de buena manera o ya no va a impactar como tú esperas. Bueno, algo más. Y el punto sobre si trata el conductismo a los humanos como animales, tampoco. Los principios bajo los cuales entendemos el comportamiento humano se sustraen de experimentos con animales, ¿no? Sí. Pero es porque nos sirven, porque funcionan, ¿no? Así como la medicina experimentó con animales y luego para entender cómo un fármaco afecta al organismo, etc. Sí, pues usan animales. Ajá, también nosotros igual, ¿no? Pero no, Skinner... Y no es la única ciencia, de hecho, ¿no? Me atrevo a decir que va a haber muchas otras disciplinas científicas que pues sí, se aprovechan un poco de la experimentación. No sé si la gente espera, bueno, realmente la gente espera que se cree una nueva medicina y trácatelas, ¿no? Ahí te la pongo y ahí a ver qué sucede. O sea, sí hay estudios, como ahorita lo estamos viendo con el COVID, donde se toman sus precauciones y todo esto, ¿no? Y se tiene una observación minuciosa, pero no es como que vengan y trácatelas, ahí te va. Entonces, no sé si la gente espere que hagamos esto en el futuro y dejemos de utilizar el filtro que es aplicación o experimentación con animales, que los animales tienen un organismo muy similar de nosotros. O sea, nosotros también somos animales como tal o provenimos de esta parte, pero pues tenemos la capacidad de raciocinio. Entonces, no sé si esperen que lleguemos y nos apliquemos todo. Y luego cuando dice la gente, no, es que somos más complejos justo por lo que dices, por estas cuestiones de raciocinio, es muy difícil, o sea, a la química me imagino que aun cuando sus elementos que componen la tabla periódica se descubrieron hace bastante tiempo, no se dice, uy, el mundo de hoy ya no es el de hace tantos años, o sea, siguen siendo los mismos materiales, componentes, componentes, aun cuando ya ni siquiera hayan
la ropa de los 80, ¿no? O sea, es esto, de que no para todos los fenómenos va a haber una explicación distinta y particular, ¿no? Pero se entiende estudiando los antecedentes de disciplinas ya hoy en desarrollo, como la medicina, la química, y demás, pues sabemos que es parte, pues, del desarrollo, ¿no? O sea, sabemos que es parte del desarrollo el luchar con este tipo de conflictos, de peleas, de oposición, pero lo más difícil, pienso yo, que es luchar contra la ignorancia. O sea, ahí están los textos y no se leen, ahí está la discusión y no se discute. Sí, pues podemos poner, a mí me resulta muy frecuente pensar no sé si tú te lo llegaste a preguntar, ¿por qué en esta pandemia, por qué México tuvo una lucha interna bien difícil contra la ignorancia, ¿sabes? Creo que México nunca se había visto tan mal como lo hemos visto con la pandemia. O sea, en cuestión de que la gente no llegó a cuestionar y la información está a la mano, pero la gente cree que por poner ahí en Google el COVID es un invento y le salen ahí pues sí te van a salir un montón de cosas, pero la gente no sé qué piensa si con la primera búsqueda ya vas a tener un resultado que realmente sea fidedigno, científico. Y pues yo me empecé a preguntar por qué realmente llegamos a tal nivel de ignorancia, como dices tú, de tener los textos pero no los leemos. Y luego vienen con total certeza y se ponen a debatir con un médico. O sea, también no digo que no va a haber profesionales que a veces no estén tan adecuados, ¿no? Pero realmente tú, desde tu ignorancia, venir y decirle al médico, no, es que esto es un invento y tú me estás poniendo tal cosa. Y ahí ves al médico bien apenado explicando, no, señor, es que fíjese que la vacuna funciona de esta forma a nivel químico y la fisiología, la anatomía, y se hizo un estudio con el componente, o sea, y la persona lo único que dice, no, es que tú me estás poniendo algo, o sea, ¿cómo llegamos a tal punto que creo que México dio un paso hacia atrás en lugar de dar un paso hacia adelante? Y por eso, en parte, no hemos salido de este problemón. Somos de los países que más ha tardado y sigue tardándose y se va a seguir tardando en salir cuando ya en China ya se les olvidó todo este rollo, ¿no? Sí, o sea, abrirle la puerta a pseudoexplicaciones, pues nos regresa 2-3 pasitos atrás, ¿verdad? O sea, si imagínate... Casi, nos regresa un siglo para atrás. Si esas disciplinas tienen estos problemas, ¿no? Y aun cuando la gente que tampoco no conoce, los niega, ¿no? Niega darle apertura a estos problemas que son falsos. Imagínate qué pasa con la educación o con la psicología, que ni siquiera hay interés por muchos en valorar, pues, lo que dice la evidencia, el conocimiento científico. Entonces, pues sí, es de esperarse que sucedan esas cosas, pero en cuanto a profesionales de la enseñanza parecemos un chiste, ¿no? O sea, se supone que nosotros somos los agentes, pues, de cambio, que somos gente que estudió y que sigamos incentivando malos entendidos. Está cabrón, está difícil, ¿no? Ya nos meteríamos en otro tema, pero pues también hay que hablar de que cuáles son los mecanismos, más bien cuáles son las instituciones u organizaciones regulatorias de todo esto, ¿no? Por ejemplo, pues en psicología sabes que hay, según, hay una asociación mexicana, colegio de psicólogos y no sé qué otras demás cosas, pero ¿de qué manera se regulan las prácticas, ¿no? ¿De qué manera se apegan al código ético, que en el código ético dice, ¿no? Tal cual como que si fuera un mandamiento bíblico, ¿no? Tratarás al paciente, básicamente dice, ¿no? Con lo que está sustentado en la evidencia científica. Y pues, ¿cuántas personas no practican corrientes, maneras de intervenir que no están sustentadas en la evidencia? Y estos mecanismos regulatorios, ¿dónde quedan? Y aplica también para docentes, ¿no? La SEP nada más es, pues no sé, creo que es burocracia. Sí. La SEP nada más es ver un número o ver no sé, realmente tú puedes decirme mejor, pero no es un mecanismo regulatorio que diga, todos están trabajando sobre los mismos conceptos y entienden las cosas de la misma manera y como todos estamos en sintonía, podemos llevar un aprendizaje unificado. La verdad es que ya México es un chilaquil. Sí, está bien complicado, pero ojalá haya sido, pues, este episodio introductorio, ¿no? Para dejar lo que ya comentamos sobre la mesa y que no se sigan repitiendo por lo menos ya
una o dos respuestas sin mucho criterio, ¿no? Sin mucha crítica. Ya luego a lo mejor podremos abordar y comentar alguna otra cosa con mayor amplitud y mayor especificidad, pero de momento me pareció pues una muy buena oportunidad para introducir, ¿no?, el problema del qué es el conductismo y qué no lo es también. Entonces pues pienso que es todo por esta ocasión. Me agradó bastante que estuvieras aquí, Alexis, porque pues se pueden comentar muchísimas cosas de las cuales ya antes las hemos comentado. Entonces hoy día solamente es pues ponernos frente a una cámara, y te agradezco mucho que hayas estado aquí. No, pues sí, igual, ya los escuchas y la persona que nos vea, pues se imaginarán que ya tenemos tiempo conociéndonos, y creo que sí se notó que ya habíamos hablado anteriormente un montón de estos puntos, porque sí, pues es lo que a veces normalmente hemos hecho, ¿no? Tocar estas cuestiones que no están bien sustentadas, bien practicadas. Y espero que, dices tú, esta introducción a lo que no es y a lo que es, pues sea de ayuda para todos. Y sí, tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Así es. Muchísimas gracias, Alexis. A ti. Entonces, besos. Hasta pronto.